y a ambas las llama la palabra, el verbo, el principio activo que puede llegar hasta nuestras mentes de una manera distinta. No sé si me perdí, me fui. No, está perfecto, está bien, sí, sí. Yo quería hacer algo que me llamó, no es que me llama la atención, ¿no? Pero si uno se pone a pensar, ¿no? El poder que tiene la palabra de Dios, no solo la palabra escrita, ¿no? Sino que Él dijo y las cosas se hicieron, ¿no es cierto? Y lo importante que es cuando vamos a la palabra de Dios, ir con una mente, como dice acá, lo que necesitamos para una interpretación adecuada de la Biblia es acercarnos a la Biblia con fe, ¿no? ¿Y qué es la fe? Nosotros sabemos qué es la fe, pero hay tanta gente que no tiene fe en nada, ¿no? Y es tan triste eso, ¿no? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y tanto poder que hay y tanto poder y peso que hay en la palabra, ¿no? Que puede levantar a una persona o puede destruirla. Bueno, eso quería comentar. Excelente, excelente, gracias, gracias Gabriela. Y eso nos da pie a la siguiente parte de, como vos decías, ¿no? Cómo aproximarnos a las Escrituras. Y yo tomé un versículo un poco diferente del que estaba la Biblia, porque es un sermón que escuché hace poco, y es el de Mateo 22, 29, ¿no? Jesús les dice, ustedes están equivocados porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. Jesús no le está hablando a gente de la calle, Jesús le estaba hablando a los fariseos, que eran los expertos en la Biblia, ¿no? Probablemente muchos de ellos sabían grandes porciones de la Biblia de memoria, las podían recitar, las tenían escritas en las filasterias, y sin embargo Jesús les dijo, ¿no? No conocen las Escrituras. A Nicodemo también le dijo, ¿no? En un momento le dijo, y vos que sos maestro de las Escrituras, no sabés estas cosas. Entonces, aquí abrí un poquito antes puse algunas preguntas, ¿no? ¿Cómo nos acercamos a la Biblia? ¿Como un niño, con humildad, con entrega a Dios, solo buscando cosas originales para hablar? ¿Qué piensan? ¿Qué les parece? ¿Alguien más que quiera opinar? Alberto, mientras se anima nuestro público, por favor. Sí, a mí... Que hable. No, que la palabra de Dios a mí me llama la atención y quiero unirla un poquito con la parte que terminó la lección del trimestre pasado, ¿no? Porque ahí dice que nos enseña, nos reprende, nos corrige la palabra de Dios. Pero cuando terminamos la lección del trimestre pasado, dice que Daniel en 10:19 estaba muy desanimado, ¿no? 10:19, y ahí encontré otra característica de la palabra de Dios. En realidad es la característica del que escucha la palabra de Dios. Porque ahí dice en el 10:19, a ver, yo tengo una versión acá, decía... mientras él me hablaba, yo fui recobrando ánimo y dije, ya que me has reanimado, háblame, Señor, ¿no? O sea, el que escucha la palabra de Dios cuando estamos desanimados, y escuchar la palabra de Dios significa ir todos los días a profundizar en lo que Dios me quiere hablar, ¿no? O sea, te reanima, te vivifica, te da ánimo para los momentos difíciles, ¿no? O sea, no solamente te instruye, te exhorta, sino que te anima, te da fuerzas, dice. Ahí dice que Daniel recobró fuerzas, o sea, estaba destirado en el piso y él recobró fuerza. Y a medida que Dios le hablaba, él iba tomando más fuerza. Y yo digo, la voz de Dios la escuchamos a través del estudio de su palabra, ¿no?
O sea, en estos tiempos Tal que cual. estamos viviendo, si estamos medio decaídos y desanimados, ¿a dónde tengo que ir? Al estudio de la palabra de Dios, que esa es Amén. la que da Amén. ánimo, ¿no? Sí, Para mí buenísimo, el tema, Orlando. Gracias. Adelante, Ignacio, para mí, adelante. sí, no digo, para mí el tema es la actitud, pues la palabra está ahí, es la actitud con la que uno va. Vamos a suponer un estándar, ¿no? Yo tengo que salir a trabajar a las 9 de la mañana, me desperté tarde a las 8, leo un versículo a la pasada, arranco todo el día en la oficina, vuelvo, me pongo a hacer otra cosa. Digo, esa es una lectura muy superficial y hay tanta riqueza ahí. Digo que cuando uno se toma el tiempo para masticarla, en realidad es con la guía del Espíritu Santo. Si uno no parte para mí de eso, no, o podés estar leyendo como estuviera leyendo una revista. Al final del día no te llega. No sé, esa me parece a mí. Uno es un maestro de la oración cuando generalmente las cosas van mal y ahí donde realmente se pone, pero cuando va más o menos la cosa bien, no le presta atención y lo mira a la pasada prácticamente. Entonces al final del día uno dice, bueno, para mí es la actitud y encomendarse al Espíritu Santo para que realmente revele las cosas en lo que está. A veces uno lee algo y lo lee unas cuantas veces y lo lee tiempo después y encuentra cosas diferentes, ¿no? Con los mismos textos, quizás. Sí, Ignacio, sí, muchas gracias. A mí y si querés, Janina, sacate el mute, así participás ahora. Eh, Ahí me, sí, te escuchamos, Jani, te ¿me escuchamos. escuchan? No. Sí, sí, Ah, sí, perfecto. perfecto, hola. No, No, decía muchas. me quedé Dale. Adelante, Jani, perdón. perdón. No, que decía, en función de esto que vos de cómo nos acercamos a la Biblia, ¿no? Que ayer estábamos escuchando un sermón de Joel Barrios y como que nos quedamos pensando mucho en el sermón por un montón de cosas, pero lo que me quedé fue esto, ¿no? De conocer a Dios, de que tenemos que conocer a Dios, digamos. Entonces, creo que la actitud para acercarnos a la Biblia es un poco esa, es decir, bueno, me vacío un poco de todos los preconceptos que tengo y conocer realmente quién es Dios, porque de esa manera para mí al menos Te fuiste, Jani, un poquito. Te fuiste un poquito. Repetí la última parte, por favor. Pone a pensar cuando el término es escudriñar. Escudriñar no es leer a la pasada, ¿no? Es estudiarlo, o sea, es hacerlo con un método, ¿no? Además de la actitud. Porque, o sea, si, no sé, por ejemplo, cuando yo estudiaba en la universidad, uno se tenía que levantar una hora, tenía un capítulo y un método, no era una lectura a la pasada. Bueno, digo, a veces como que también uno tiene que tomárselo con un método, ¿no? No hacer las cosas a la pasada. A veces uno entra en una dinámica y le resta importancia cuando digo, esto debería ser lo más importante y no una actividad más en el día. Digo, pues a veces la actitud pasa que termina siendo una actividad más en el día. Muy bien. Disculpen, se desconectó mi computadora un ratito y ahí volví. ¿Puedo hacer un comentario y leerles una cosita que estaba leyendo anoche? Sí, adelante, Gabriela. El día domingo dice, ¿no? Según el apóstol Pedro, la interpretación de la palabra de Dios divinamente revelada no es una cuestión de opinión personal. Para entender correctamente su significado necesitamos la palabra de Dios y el Espíritu Santo. O sea, a veces, como decía el hermano recién, ¿no? Vamos a la palabra de Dios, la leemos todo rápido, qué sé yo, y seguimos con nuestras actividades. Cuando leemos la palabra de Dios, o sea, no es como leer cualquier libro, ¿no es cierto? Porque nos encontramos con Dios mismo, porque Dios nos habla a través de su palabra. Anoche leyendo cita de la hermana White, decía, ¿no? Fracasamos muchas veces porque no comprendemos que Cristo está con nosotros por medio de su Espíritu.
por medio de su espíritu y por medio de su palabra que se comunica con nosotros, ¿no? A veces, a mí me ha pasado, bueno, yo no tengo actividades fuera de mi casa, ¿no es cierto? Pero a veces uno se levanta, hace como de rutina, ¿no? Lee la Biblia, un ratito que todo, empieza con las cosas del día y es como que eso queda ahí, ¿no? Cuando vamos al encuentro de la palabra de Dios, estamos ante su presencia también, ¿no es cierto? Es como que debemos tomarnos tiempo, saber frente a quién estamos. Y eso hace que cambie nuestro día, nuestra manera de pensar, nuestra manera de enfrentar las cosas, ¿no? Perfecto. Yo ¿Alberto? Sí, me tomo de una palabra que dijo Ignacio, la actitud. Hace un tiempo que me puse a leer acerca de la neurolingüística, un fenómeno, técnicas que se utilizan a partir de la palabra que yo digo y la palabra que me dicen, técnicas para tratar de dominar la mente humana. Y este fenómeno de la palabra que actúa en nosotros no tiene nada que ver con el fenómeno de la neurolingüística, donde la palabra adquiere valor en sí misma. Aquí en la Biblia es clara por los versículos que estamos leyendo, incluso este que tenemos ahora en pantalla, de que para que la Biblia se convierta en la palabra de Dios, tiene que intervenir el autor, y el autor es el Espíritu el que inspiró a los santos hombres y el que tiene que iluminarnos a nosotros para entender lo que Él reveló a través de los santos hombres de Dios. Es eso lo que nos hace entendidos. Inspiración es lo que el Espíritu hizo con quienes escribieron la Biblia, a veces revelación, a veces inspiración. Iluminación es lo que hace con nosotros cuando abre nuestra mente para que esa palabra se convierta en nuestra mente en la palabra de Dios. Y claro, si lo leemos de manera rutinaria, sin la guía del Espíritu Santo, sin la actitud correspondiente, jamás se va a convertir en la palabra de Dios. Se convierte en la palabra de Dios cuando con humildad dejamos que el Espíritu actúe en nuestra mente. Qué bueno ese concepto, Alberto. La verdad que está buenísimo, ¿no? Porque une lo que estamos hablando, todo lo que estamos hablando, ¿no? Sí, la palabra no tiene un resultado mágico, no es porque yo leo una palabra, mágicamente sucede algo en mi mente, es el Espíritu de Dios y el Espíritu llega cuando yo tengo la actitud correcta, ¿no? Sí, por eso coloqué esto aquí de la revelación, ¿no? El Apocalipsis, la revelación de Dios. En realidad Dios se revela, o la palabra de Dios es la revelación de Dios y de su carácter, y está ahí escrita, pero la forma en que se nos revela a nosotros es personal. No se puede entender a Dios como si fuera un libro de texto, tenés que pedirle al Espíritu Santo que se revele a tu alma. Y gracias por todos los conceptos que vertieron. ¿Algún comentario más o pasamos al siguiente paso? Pasamos entonces, el proceso de la inspiración. Recién, y acá mezclé un poco los temas, ¿no? Disculpen, porque no es solo el proceso, recién lo dijo Alberto, alguno fue inspiración, otro fue directamente dicho por Dios, y una tercera fue investigación, ¿no? El caso de Lucas, donde él dice, hice todo el estudio para contártelo cómo sucedió. Incluso hay un libro de Strobel que habla con algunos eruditos que postulan de que los evangelios salieron todos de un canon, o sea, había como otro evangelio que fue el origen del cual salieron Mateo, Marcos y Lucas, que cada uno después contó su versión, y por voluntad de Dios tenemos los evangelios como los tenemos hoy. Entonces el proceso tiene distintas formas. Lo que no deja de llamarnos la atención, y que lo repetimos el sábado pasado,
y lo volvemos a decir, es cómo tanta gente de distintos lugares, distintas culturas, distintos tiempos, ¿sí? Lograron, no es que lograron, cómo Dios logró sincronizar todo su pensamiento a través de ellos y que las verdades del Génesis y del Apocalipsis no se contradigan entre sí, como aparece acá, ¿no? Génesis 14:15, donde Dios maldice a la serpiente, ¿no? Y enemistad pondré entre tú y su descendencia, y Apocalipsis 12:17, ¿no? Los dos extremos de una profecía, la cual no ha terminado. A Daniel le dijo, sella estas profecías porque son para el fin. En 1844, ¿sí? Todos son hitos de la historia que fueron inspirados por Dios, y en su momento cuando se escribieron no se entendieron. O sea, los que los escribieron, lo escribieron para nuestra revelación en esta época. Alberto. ¿Cuál es la pregunta? No, para que avances vos un poquito más. No hay preguntas. ¿Puedo decir algo? Claro, Gabriela, adelante. Boris, dice, ¿no? Estaba leyendo recién acá, ¿no? Dice, las cosas que se escribieron antes para nuestras enseñanzas se escribieron, para que a través de la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Qué oportuno para estos tiempos, ¿no? Que estamos viviendo y para los tiempos que van a venir, ¿no? O sea, que Dios preservó la palabra inspirada de Dios a través de los años, de los siglos, ¿no? Para que nosotros podamos tener esperanza. Paciencia y esperanza. Todo lo que se iba a venir, ¿no? Qué garantías tenemos del éxito asegurado en Cristo, ¿no? La verdad que esas palabras, como les decía bien antes, no había tenido una buena semana, ¿no? Pero me ayudaron en la culminación de la semana, ¿no? A ver, volver a la palabra de Dios, de donde encontramos esperanza, consuelo, alivio para lo que cualquier persona puede estar pasando, ¿no? Y poder animar a otros que también puedan estar, ¿no? En poder enseñarlo, porque es una gran responsabilidad que nosotros tenemos, ¿no? Para poder transmitirla a otras personas que están pasando por la misma situación. No importa qué problema puede estar aquejándonos, ¿no es cierto? Como yo siempre digo, el dolor que más duele es el nuestro, porque es nuestro. Uno puede entender lo que le pasa al otro, pero en la palabra de Dios o en la esperanza que tenemos a través de su palabra, eso es lo que nos puede unir, ¿no? Y desenfocarnos de la situación en la que estamos pasando. Así que es tan consolador. Gracias. Perdón, buen día. Hola Boris, ¿me escuchás? Sí, Orlando, sí, gracias. ¿Qué tal? Buen día, me engancho por primera vez con ustedes. Está interesante. Estaba leyendo en Apocalipsis 21, ¿me escuchás? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Y hay otro modo, casi hablamos de que Dios no dicta, ¿no? Pero hay un ejemplo cuando casi Dios dicta, en el capítulo 21 de Apocalipsis, cuando le muestra la ciudad y le dice aquí el tabernáculo con Dios y Dios morará con ellos, estoy recordando. Le dice, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Casi como que Dios le dicta, en el caso particular de Apocalipsis, capítulo 21 a Juan. Me llama la atención, o sea, los diversos modos como Dios se comunica con sus hijos, ¿no? Y cómo se revela. Acá casi le dicta lo que tiene que escribir. Y aquí el tabernáculo con Dios y después Dios estará con ellos y para Dios todas lágrimas, versículos conocidos. Y se escribe, porque pareciera que le dijera textualmente, escribe lo que te estoy dictando, ¿no? Lo que escuchás, escríbelo. Es otro modo de revelación también, ¿no? Totalmente. Gracias. Gracias, Orlando. Gustavo, ¿levantaste la mano? Adelante, por favor. Hola a todos, ¿cómo les va? Saben Bien. que no sé si alguno ha leído el librito auxiliar, el complementario. No, ¿leído? No. En ese librito es muy interesante. Lamentablemente yo lo leí un poco temprano hoy y no lo pude terminar de armar, pero muestra los distintos tipos de interpretación de la inspiración. Nosotros acá, yo no sé exactamente todos los que estamos, no he visto quiénes estamos y quiénes no, pero estamos un poco todos basados en la absoluta certeza de la inspiración de Dios.
Ahora, ¿cómo sería si nosotros tratamos con una persona que piensa otra cosa? ¿Cuál sería nuestra argumentación? Yo tengo gente conocida y diría hasta familiares en Estados Unidos donde esto de la inspiración es cuestionado. Nosotros lo estamos tomando como un hecho ya sin ningún tipo de observación, ¿no? Pero hay mucha gente, incluso dentro de la iglesia, que cuestiona que todo sea absolutamente inspirado. Y por eso tal vez me gustaría que conversemos un poquito de esto, ¿no? Por ejemplo, en el auxiliar decía que hay una forma de interpretar en la cual la inspiración divina no tiene cabida. En consecuencia, bajo este punto de vista, la inspiración es un fenómeno puramente natural y humano, quizá comparable a grandes genios como Shakespeare, Mozart, Lutero, etcétera, que escribieron, y entonces este libro debe ser interpretado como cualquier otro libro. La Biblia solo refleja circunstancias históricas y culturales que se produjeron. La ausencia de inspiración divina predetermina el estudio de la palabra de Dios a las influencias culturales y socioeconómicas de ese momento. Afirma que la Biblia es un producto de su tiempo y despoja a las escrituras de la autoridad divina. Y por lo tanto también puedo criticarla como un libro más, como si fuera, qué sé yo, la Divina Comedia, ¿sí? Estas son formas que realmente algunos también piensan y quitan la autoridad absoluta de Dios a esto. Otros dicen que piensan que la inspiración fue verbal, o sea, Dios te dictó a la mente lo que tenías que escribir palabra por palabra. Tenés que escribir esto y esto, ¿sí? Y por lo tanto aquí hay inspiración absolutamente divina y absolutamente nada de intervención humana, salvo poner la mano y la tinta, ¿sí? Y otra inspiración es la inspiración del pensamiento. La autoridad divina al inspirarte, al inspirar tu pensamiento para que vos con tus palabras puedas... esto lo planteo simplemente porque nosotros estamos hablando en un ambiente cristiano donde todos creemos en la autoridad divina y no nos hacemos muchos cuestionamientos. Sin embargo, a veces cuestionamos que hay cosas que no son para nuestra cultura, que fueron escritas en aquel momento. Y lo dejo abierto y sin dar conclusiones para que un poco cada uno pueda vertir su opinión, hacerlo más interrelacionado y poder conversar sobre esto. Cada uno seguramente tiene su certeza y su firmeza en la autoridad divina, pero tal vez como para pensar un poco más, desarrollarte con otras personas que piensen distinto, que digan, bueno, sí, la historia de Jonás, sí, es una ilustración para que tratemos de entender, pero eso de que una persona se metió dentro de una gran ballena es relativo. Lo del horno de fuego, seguramente lo debe haber imaginado, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. O son parábolas para nuestra enseñanza, pero no cosas reales que sucedieron y que fueron inspiradas por Dios. ¿Se entiende el planteo? Sí, se entiende y es bastante válido. Mira, yo tuve 23 años la posibilidad de vivir rodeado de agnósticos. Viví en Europa, viví en China y en India, en total entre China e India 3 años. Y yo creo que si vas por ese camino de convencer, no llegas a ningún lado, porque, y anoche lo hablábamos un poco con Claudia, es como el que no necesita ayuda, no, ¿qué le vas a ofrecer ayuda? No te va a aceptar la ayuda. Y de la misma forma podés traspolar esto a
a ese tipo de mentalidad. Yo creo que la relación siempre que nosotros tenemos con la gente de afuera es de uno a uno. O por lo menos es la que yo tengo, porque no soy alguien que ando evangelizando, sino tengo relación de uno a uno con otras personas del trabajo o de la vida diaria. Y ahí yo creo que la forma es a través del testimonio que das. Y se convence más por el testimonio que por entrar a discutir o entrar a probar de lo que creemos, ¿no? Es por lo menos mi experiencia. Yo he tenido la posibilidad de hablar de Cristo con muy poca gente, pero al final del día se abren cuando tienen la necesidad. Entonces, yo ahora entiendo eso de que hay que ir a la Biblia con fe para entenderla. La persona a la que estamos contando tiene que tener necesidad, tiene que sentir algo adentro, y aparte nosotros tenemos que estar pidiéndole a Dios y orando por esa persona en determinada, porque ahí es donde entra Dios y ahí entra el milagro, ¿no? ¿Tenés algún canal abierto? Perdón, no se escucha nada, perdón. ¿Cómo? Hay alguien que tiene o la tele o algo prendido 2 veces y se está escuchando eco. Sí. Y esa ha sido mi experiencia afuera, ¿no? Un poco fuera de lo que es el mundo cristiano. Yo quería hacer un comentario, si se puede. Claro, Ignacio, adelante, por favor. Sí, a ver, hay bien interesante esto, ¿no? Hay cosas, digamos, que se pueden responder con relativa facilidad. Por ejemplo, el que hablaba, no sé, no recuerdo el nombre al principio, por ejemplo, por decir algo, la apertura del Mar Rojo, o cayó fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Bueno, a ver, yo hace un tiempo tuve una discusión, un intercambio con un judío, me decía, no, eso es pura fantasía, pero, o sea, hoy hay descubrimiento y, por ejemplo, en el canal, hay un canal natural por donde fue el cruce del Mar Rojo, que uno se pueden ver hasta los restos de los carros, huesos de caballo, o sea, y así con Sodoma y Gomorra las bolas de azufre y las ciudades amuralladas como que todavía se ve la silueta, o sea, hay cosas que uno puede fácil o relativamente fácil responder si el otro tiene una actitud de mirar eso en serio, o los ciclos de la creación del mundo y toda la investigación que hay sobre el creacionismo científico, que digo, pruebas totalmente sobradas de eso, ¿no? Pero otras cosas llaman a veces, a mí me genera cómo plantearlo cuando me preguntan. Por ejemplo, para nosotros es un axioma que la Biblia es de inspiración divina, o sea, incuestionable. Pero hay gente que dice, por ejemplo, bueno, a ver, pero hay libros que los sacaron. O hay, por ejemplo, los católicos tienen los Macabeos y nosotros no tenemos. O había libros que se mencionan en la antigüedad que no están incorporados a la Biblia. O cartas de Pablo que tampoco están. Pablo no escribió solo las cartas que están ahí, escribió muchas más, y no están. Entonces, que cuando se hizo esa selección, que se hizo para que cierre, ¿no? Te estoy hablando de alguien que contesta de afuera que no es cristiano, ¿no? Diciendo, y ahí es donde a mí más me cuesta qué contestar, ¿no? Salvo del terreno del contestando la fe, pero no, y me gustaría opiniones en ese sentido, ¿no? Bueno, de inspiración divina sí, pero si se hubieran incluido determinadas cosas, quizá ahí había contradicción, y no hay porque no se incluyeron, porque al final la recopilación final es de naturaleza humana, no más pensando desde alguien que no cree. La recopilación es de naturaleza humana, la preservación es de naturaleza humana, la transmisión, los copistas que durante siglos han copiado es de naturaleza humana, pero la protección, la guía y la inspiración, no solo de los escritores, sino del mantenimiento, la transmisión de la palabra, es divina. No hay dudas de que Dios ha actuado de manera sobrenatural para que esto que fue escrito 2000 años antes de, 1500 años por lo menos antes de Cristo, haya llegado hasta nosotros
prácticamente con distorsiones menores. Tal cual. Distorsiones las hay, sin duda. Lo que planteaba Gustavo no es un problema entre creyentes y no creyentes, es un problema entre creyentes y creyentes. Los dos extremos se dan entre quienes creen en Dios o se dicen cristianos. Los fundamentalistas cristianos en Estados Unidos, sobre todo, llevaron a esa postura de que la Biblia es inerrante, que no tiene un solo error y que fue dictada palabra por Dios. Un extremo en el que no creemos, que llevó a algunos a reaccionar e irse al otro extremo donde nada es palabra de Dios y esto es nada más que un hecho cultural. Nosotros creo, y la lección creo, nos pone en el centro. Hay una dimensión humana que es falible, errable, emplea palabras que sabe y que conoce, y hay una dimensión divina que inspira a esa persona a escribir con sus propias palabras, y lo que me parece fantástico de nuestra lección es que equipara el proceso de la palabra de Dios a el de la revelación a través de Jesús, donde también hay un fenómeno divino humano. Jesús era Dios, pero sangró, sufrió, debió comer, tuvo todas las necesidades fisiológicas que tenemos nosotros, lloró, dudó, es la revelación que nos llega a Dios en términos que podemos entender a través de una persona humana, la revelación que nos llega a Dios en términos que podemos entender la Biblia con palabras humanas, que pueden tener errores, sin dudas. Yo recibo una carta de mi madre, supongamos, que viene con faltas de ortografía y se equivoca en algunas palabras o se come algunas palabras, y digo, qué horror, no, qué horror, porque es una carta escrita con amor, tiene un mensaje y el mensaje lo puedo entender igual aunque esté llena de errores. No voy a decir que esa carta no es el amor revelado de mi madre porque esté llena de errores. Y Dios utiliza elementos humanos que se equivocaron y cometieron errores. Si nos ponemos a buscar errores, está llena de errores la Biblia, pero el mensaje que tiene que llegarnos nos llega igual. A pesar de los errores humanos, el mensaje divino nos llega igual. Sobre todo porque el que inspiró nos ilumina. El espíritu que inspiró a los hombres, incluso con errores, a transmitirnos ese mensaje, nos ilumina para que lo decodifiquemos hoy a pesar de los errores. Gracias, Alberto. Voy en orden, que están las manos aquí levantadas. Claudia, por favor. No, yo quería comentar con respecto a lo que dijo Alex y Ignacio, creo, el nombre de él. Hay personas sí que tienen mucho interés en conocer, pero no es el espíritu por el cual los lleva a querer saber. Por eso quedan con mucho conflicto y siguen teniendo mucho conflicto e intentan buscar y confrontar con ciertas personas que uno va teniendo testimonio y quiere buscar o pelear. En cierta manera me pasó con un profesor y hoy no está, estudió absolutamente todo, pero el espíritu no era el que tenía que ser para la búsqueda del conocimiento y la revelación. Él no estaba preparado para conocer esa revelación. Hay personas así que yo creo que no están con interés, no tienen ese interés, es como dice Alex, no tienen dicen que son fábulas, pero están ya con esa, hay una semillita que los lleva a tan solo decir que es una fábula, porque hay personas que directamente ni conocen qué es la Biblia. Pero yo tengo muchas personas acá en el edificio que hablan de la Biblia como que es una fábula, pero constantemente me buscan para hablarme del tema o sea, ya está teniendo algo que el Espíritu Santo está trabajando. En Carmen se llama la señora, que ella de alguna u otra manera la está incomodando el Espíritu Santo para conocer. Yo creo que por ese lado va el camino que está actuando el Espíritu Santo, y de alguna u otra manera, no sé, milagrosamente va a ser revelado en ella, porque ella tiene una formación muy judía. Así que yo creo que yo no tengo que saber
para poder convencerla a ella. No es ese el espíritu, es lo que dice Alberto también, es para aquellos creyentes, es para la seguridad que tiene que tener la persona, y tener esa fe. Con esa fe uno va haciendo de alguna u otra manera, obteniendo esa revelación que es la que Dios quiere, porque si no nos quedamos como ese profesor que les digo de Derecho Romano, que terminó con el conocimiento y no lo llevó a ningún puerto, solamente la acumulación de conocimiento. Gracias, Claudia. Gabriela, por favor. Yo me quedé pensando, ¿cómo hablar con personas que no tienen fe, ¿no? Que no creen? Y el otro día, hablando con mi cuñada y otra persona más, o sea, cuando uno nos enfrentamos a personas que no son creyentes, ¿no? Y nos ponemos a hablar de Dios y de por qué creemos en la Biblia y de qué garantía tenemos. La historia avala, ¿no?, lo que creemos. No solo la Biblia es un libro de historias, de parábolas, de un montón de cosas, ¿no? Se puede entender por medio del estudio, ¿no es cierto? No se puede decir, hablarlo vanamente. Hay que profundizar para poder creer en lo que creemos, en lo que leemos y estudiamos de la Biblia, ¿no? Pero esta persona le hizo el comentario a mi cuñada, ¿no? ¿Qué posibilidades hay si vos pones a dos personas en dos habitaciones distintas, con papel en blanco, una lapicera, y que hablen de un mismo tema, ¿no? ¿Qué posibilidades hay de que escriban lo mismo? ¿No es cierto? ¿Qué posibilidades hay con 5 personas diferentes, en 5 habitaciones diferentes, y que escriban lo mismo, ¿no? Y que haya un hilo conductor? Bueno, la Biblia tiene un montón de autores. Se tardó en escribir la Biblia 1500 años. ¿Qué posibilidad hay, ¿no?, de que la persona que escribió el Génesis concuerde y tenga el mismo hilo conductor de aquella que escribió el Apocalipsis, después de tantos años de diferencia? ¿No es cierto? Hay evidencias de saber que la Biblia no fue escrita, sino que sí, que fue escrita por humanos, ¿no es cierto? Pero que fue inspirada por un ser superior. Aquel que no quiere creer en Dios, o sea, tiene que tener, o tiene que preguntarse eso. Nosotros sabemos, porque lo estudiamos hace tantos años, porque el Espíritu nos guía, ¿no es cierto? Y también tenemos un espíritu predispuesto, ¿no es cierto?, a aceptar la palabra como la palabra de Dios. Hay personas que no creen, y aquellas que, bueno, como decían otros, ¿no?, que están siempre a la defensiva de decirnos, bueno, que no es cierto lo que nosotros decimos. No podemos entrar en un diálogo con esas personas. O sea, puede cambiar nuestra manera de vivir. O sea, cómo nosotros en situaciones límite, hay algo, o sea, que los demás tienen que ver en nosotros que pueda transformar esa manera de pensar, ¿no es cierto? O sea, ya no se puede hacer más nada. Nosotros no tenemos el poder de convencer. El único que tiene ese poder es el Espíritu Santo. Entonces tenemos que dejar, a veces tenemos que callar, ¿no?, y dejar que el Espíritu Santo hable por nosotros. No sé, me parece a mí, ¿no es cierto? A mí me pasa eso que dice Gustavo. O sea, yo no vivo en una familia donde estoy rodeada de gente que tenga la misma fe que yo. Y a veces no es fácil, a veces es cuestión de callarse y, bueno, dejar que las cosas pasen. Cada uno tiene su tiempo. Gracias, Gaby. Diego, adelante. Hola a todos, ¿cómo les va? Me saco la imagen para no distraerlos, porque yo me levanto, vuelvo, estoy tomando unas infusiones así con bombilla y no los quiero distraer. Yo tengo la idea de que por más que se vayan, hay descubrimientos arqueológicos que van por ahí confirmando muchas historias de la Biblia. Ignacio hablaba, justo me metí, llegué un poquito tarde, pero yo vi un documental hermoso del Mar Rojo, ¿no? Cómo se han descubierto partes de carros, de los carros de los egipcios, armas y demás. Yo cuando apenas entré a la iglesia, una vez leí una revista, Vida Feliz, que me impresionó hasta el día de hoy. Después no la pude encontrar más, que decía que hay evidencias
del arca de Noé. Está partida, incluso hay fotos y hay testimonios de pastores y demás. Y yo creo que muchas cosas se van a ir descubriendo tal vez. Pero yo creo que por más incluso que se descubra, no sé, el arca del pacto el día de mañana, eso no es lo que va a convencer al que no quiera creer. Como dijo Alberto, o sea, la Biblia es la palabra viva, ¿no? Viva y eficaz. ¿Qué es lo que la hace viva y eficaz? Lo dijo Alberto, es el Espíritu Santo, ¿no? Es el único libro en todo el mundo, yo creo que va acompañado de ese poder, ¿no? Y hay personas que lo aceptan y hay personas que no. Y hay personas que creen por fe, yo creo que es lo que tiene que hacer uno, ¿no? Es creer por fe, porque Dios nos puede dar ciertas evidencias para empezar y atraernos, pero terminamos creyendo por fe. No podemos creer por evidencias, porque muchísimas historias y relatos de la Biblia no hay manera de comprobarlo. En la creación, en una probeta, un montón de cosas. Y eso es lo que yo creo, ¿no? ¿Qué hace la diferencia? De que unos crean ciegamente por fe y tengan también los beneficios y esas bendiciones que les da el creer de esa manera. Y otros no creen de ninguna manera y ponen en duda cosas que para nosotros son tan esenciales. Y yo creo que es esto, es el rechazo de ese poder del espíritu que está hablando, o que todavía no les amaneció, ¿no? Todavía Dios sigue intentando y no. ¿No? Me acuerdo o sea, como que la bendición es creer, ¿no? Es creer. Es. Una pregunta, perdón, quizá más para Alberto. ¿Y qué respuesta frente a libros que no se pusieron? Dios fue guiando el canon, lo que le llamamos el canon, los libros que fueron aceptados. Sin duda hubo profetas que no dejaron escritos que la Biblia misma menciona, en los que se basaron las crónicas y el libro de los reyes, que no llegaron hasta nosotros, y la misma Biblia los menciona, pero Dios fue guiando a los santos hombres no solo para escribirla, sino para recopilar lo que recopilaron, ¿no? Y cerrar el canon donde lo cerraron. Es lo que nos llegó a nosotros hoy, ¿no? Yo creo que además tenemos la palabra profética, que San Pablo alumbra en lugar oscuro, es la que nos guía, pero a su vez es otra de las confirmaciones de que evidentemente hay una inteligencia superior que ha revelado cosas que solo Dios puede revelar, y me remito al libro de Daniel, que también son demostración de que hay un ser superior, el único que conoce todas las cosas, que conoce el futuro y que lo ha revelado con suficiente anticipación para que cuando suceda nuestra fe fuera fortalecida. Y hablando de eso, no sé si no hay otra pregunta u otro comentario. A mí me gustaría señalar esta parte de la lección donde habla de la revelación divina de la Biblia, que dice cuál es el propósito por el cual Dios se nos reveló, por el cual nos dio la Escritura. Y dice que el propósito por el que la Escritura fue dado es para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia y para que estemos capacitados para toda obra buena, para que nos portemos bien. Eso es lo que nos dice en 2 de Timoteo, los propósitos prácticos por lo cual Dios se nos reveló objetivamente a través de una escritura.
Gracias. Avanzamos un poquito, que nos ha avanzado el tiempo, ya te doy Orlando y... No, perdón. no hay problema, no hay problema. Ok. Encontré este gráfico que se los traje para compartirlos, que por qué empezó la palabra escrita de Dios, ¿sí? Y fíjense cómo fue la superposición de la vida de los patriarcas, ¿no? Entonces, estamos pensando en Adán, el primer hombre que fue creado por Dios, mentes poderosas. No cometan el mismo error que cometí yo muchísimos y que sigo cometiendo, de asumir que tecnología es lo mismo que inteligencia, ¿sí? Hoy tenemos mucha tecnología, pero no significa que seamos más inteligentes que los primeros padres, ¿sí? Estas eran mentes recién salidas de la mano del Creador, memoria prodigiosa, y fíjense que, por ejemplo, Matusalén tuvo la oportunidad de hablar con Adán, ¿sí? Entonces, la transmisión de estas verdades, porque el primer escritor fue Moisés, pero Moisés ya vivió 120 años, ¿sí? Entonces, la transmisión se mantenía, ¿por qué? Porque Adán le contó la historia a Set se la contó a Enoc, y Enoc se la contó a Matusalén, pero Matusalén podía ir a hablar y decirle: tatarabuelo Adán, esto es lo que me contó Enoc, es así, y lo podían verificar, ¿sí? Todavía estaban con los que habían vivido los hechos en primera persona. Incluso Noé fue, que fíjense que es bien raro, ¿no? Noé compartió muchos años de vida con Matusalén. Pero llega el punto, llega el diluvio acorta, Dios decide acortar la vida de los hombres, y entonces, a partir de ahí, la palabra de Dios se transforma de una transmisión oral a una transmisión escrita, ¿sí? Entonces, a Moisés, a Juan y a Daniel, Dios les dijo específicamente: escribe, ¿sí? Escribe, escribe. Y eso es lo que nos ha llegado hoy como la palabra de Dios. Gustavo, perdón, no sé quién estaba hablando. No, decía qué interesante que creo que hasta Noé en este gráfico fue contemporáneo de Adán, ¿puede ser? No, Noé no llegó, por un poquito, o sea, Adán murió como en el 900 y según esto Noé nació en el 1000, por 100 años no llegaron a convivir. Okay. De cualquier manera, ¿puedo, Boris? Sí, por favor, Orlando, sí, adelante. Que vos mencionabas que la inteligencia no tiene nada que ver con la tecnología, ¿no? O sea, puede ser que sea así. De cualquier manera, por ejemplo, en la época de Noé, ese barco no se hizo con un serrucho nada más, ¿eh? O sea, o con un martillo y un clavo. Se necesitó inteligencia y debe haber habido otras herramientas que nosotros no conocemos. Por otro lado, la clonación los seres vivos gigantescos que desaparecieron es clonación humana, o sea que ya también hay cosas que nosotros tenemos la idea de que eran antidiluvianos, parecería que son hombres barba con una masa en la mano, esa es la idea que nos hacemos. Pero por ahí estamos muy equivocados. Quizás Dios vio la maldad del humano a raíz de su capacidad inteligente de crear cosas que la verdad que es como el día de hoy, ¿no? O sea, hoy en lugar de volcarnos a Dios, nos volcamos a no creer en Dios, y ahí llevándolo a lo que decía Diego Barros, ¿no? Que se necesita fe. Los que no creen en la palabra, en la Biblia, probablemente no crean en Dios, pero creen en otras cosas que también necesitan tener fe en eso que creen. O sea, la fe la necesita el ateo para creer en lo que él cree, y también los cristianos para creer en Dios. Necesitamos tener fe, ¿no? Y creo que prefiero creer en Dios a través de la palabra de Dios, ¿no? Gaby, adelante. Yo iba a decir, perdón. Qué bueno que Sem, que estuvo en el arca,
¿no? Compartió vida con Jacob, y quizá con los hijos de Jacob también, con las cabezas de las 12 tribus, ¿no? Increíble. Sí, este gráfico me resultó muy interesante. Bueno, es mi ladito histórico, perdón. No, está buenísimo. Un cacho de cultura, como se dice. Dale, Gaby. Elena de White dice que Elena de White nos dice que la civilización antediluviana era altamente tecnificada, eran mentes brillantes, y era una civilización que tenía, y Dios no los destruyó por eso. Dice en el capítulo 6 del Génesis que vio Dios que la maldad de los hombres era mucha. O sea, tenían una sociedad brillante, pero llena de maldad, nada distinto de nosotros hoy en día, que hemos hecho conquistas tecnológicas fantásticas, pero cada vez estamos peor desde el punto de vista ético y moral, y la maldad es mucha. Por eso Jesús comparó a nuestros días con los días de Noé, entre otros motivos. Gaby, adelante, ¿Puedo decir algo, Boris? Sí, sí, gracias. Decía, ¿no? A mí me maravilla, ¿no? Dios, cómo tiene todo ya perfectamente calculado, ¿no? Para nuestro bien. ¿Por qué se escribió la Biblia, ¿no es cierto? Lo que fue la consecuencia del pecado, ¿no? Cómo trastocó todo. Si ya cuando Adán y Eva pecaron, la naturaleza se transformó, ¿no es cierto? Se habrá transformado así. No sé cuánto tiempo habrá tardado, pero supongo que habrá sido instantáneo, ¿no es cierto? O sea, cómo Dios ya sabía, ¿no? Que lo que iba a ser el pecado y las consecuencias a través de los siglos, ¿no es cierto? Que nosotros necesitamos que Él ya... nosotros necesitamos tener la palabra escrita para no poder olvidar. Si los antediluvianos eran superiores en memoria y capacidad que nosotros, Dios ya previno eso, ¿no? De dejar la palabra escrita para que no nos olvidemos. ¿Qué es lo que pasa con nosotros cuando estamos una semana sin tener comunicación con Dios a través de su palabra? ¿Cómo es nuestro día? ¿Cómo es nuestro pensamiento? ¿Hasta dónde nos vamos? ¿No? O sea, y Dios previó todo. Eso me maravilla, ¿no? Y me da tranquilidad, me da paz. Lo único que tenemos que hacer es tomar la decisión de sentarnos y abrir la palabra de Dios, ¿no? Para que esa palabra pueda transformarnos. Qué privilegio y responsabilidad tenemos como sus hijos. Eso no sé, me supera, me da paz. Y bueno, la necesidad de poder transmitirlo para que otro pueda sentir lo mismo, ¿no es cierto? Vemos cómo vive la gente, cómo está todo el mundo, ¿no? No sé, en la incertidumbre de saber lo que va a pasar, ¿no? Y Dios en su palabra nos dijo que lo iba a pasar. Dios dijo que a sus hijos los iba a preservar del mal. No nos iba a apartar, porque estamos en este mundo, es así, pero nos iba a preservar. Ahora nosotros tenemos que disponernos a eso. Qué poco tenemos que hacer, ¿no? Para recibir todas esas bendiciones. Amén, amén. Gracias, Gaby. Gustavo, tenés la mano hace rato, perdón. Tal vez lo primero es en relación a esto de escrito, ¿no? Ustedes saben que entre los médicos uno de los peores problemas es que no escribimos lo que decimos o lo que hacemos. Y una de las grandes luchas cuando después tenés que administrar es hacerles entender a los médicos que tienen que escribir y no solamente hacer, porque todo lo que hacen y no está escrito no existe para el juez. Para el juez no existe. Y para el que paga tampoco. Entonces el hecho de que esto haya sido escrito, que no haya sido un mensaje verbal, es sumamente importante, ¿no? Que se pueda haber
transmitido. Nosotros tuvimos la posibilidad con Evelyn de estar en un lugar ahí en las cuevas de Qumran, ¿no? Donde encontraron esos... Y fue emocionante ver ese lugar con los rollos y los lugares donde los escribientes, lo digo así porque no recuerdo exacto el nombre, esenios, pero tenían un nombre, los escribas, se lavaban las manos, hacían todo un rito especial para transmitir letra por letra tal cual había sido dicho. Y que todo eso nadie, ningún ser humano lo pueda cambiar, ¿no? Sino que sea tal cual Dios había inspirado a los que habían escrito. Quiero decirles que realmente soy un creyente total en la palabra de Dios, pero me gusta meter cositas para hacernos un poquito repensar, así como dije lo anterior con respecto a, y lo aclaró muy bien Alberto, que esto no es con los no creyentes, sino que ocurre esto de la inspiración con los creyentes también. Y nos vamos a encontrar con muchos creyentes que piensan muy distinto con respecto a esta inspiración, y por lo tanto vienen a la Biblia a leerla con sus dudas, con sus incertidumbres, con sus preconceptos, y le interpretan como les parece, finalmente. Pero quiero meter todavía un toquecito más para nosotros, todos creyentes. Todos estamos hablando desde la creencia, desde que no hay ninguna incertidumbre. Y quiero plantearlo simplemente para generar el diálogo, y no porque quiera de ninguna manera contradecir ni nada, simplemente para generar el diálogo. Si yo considero todo inspirado, y yo creo que es así, y que es maravillosamente inspirado por la unidad, por la evidencia, o sea, a mí la fe me ayuda, pero la evidencia de la unidad que tiene la Biblia desde el principio hasta el final, más, y del cumplimiento, más evidencia, más razón, no solo fe, más razón, no solo fe. Sin embargo, les quiero plantear esto. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, había porciones inspiradas donde Dios permitía determinadas guerras y determinadas situaciones donde moría mucha gente de manera muy sangrienta, ¿sí? Y en el Nuevo Testamento Jesús dice, habéis escuchado ojo por ojo y diente por diente, pero yo te digo que es así. ¿Hay inspiración en los dos lugares? Segundo, las leyes de salud del Levítico, donde las mujeres en sus periodos personales eran separadas o separadas, vamos a decir así, utiliza otras aisladas. Yo tengo que continuar siguiendo esas mismas orientaciones inspiradas de ese momento. En el Nuevo Testamento, cuando la Biblia dice las mujeres tápense en las cabezas y no hablen en las iglesias, ¿es también inspirado? ¿Cómo podemos nosotros, cristianos, creyentes en la Biblia, en la inspiración, en el acto divino de dejarnos un mensaje, poder aclararnos estas situaciones? Por ejemplo, puede haber muchos otros. Yo puedo responder una parte o aportar en una parte. Primero, menos mal que hubo un solo médico escribiendo en la Biblia, porque si no, con la letra de los médicos no entenderíamos nada. Doble poder del Espíritu, ¿no? Con respecto del ejemplo que pusiste de Jesús, ¿qué es lo que vale?
cuando se les dijo ojo por ojo, diente por diente, o lo que dijo Jesús? ¿Una cosa invalida la otra o Jesús está interpretando? Hay personas que dicen que la ley del talión es una ley de Moisés, y no es cierto, es una ley de Dios. Dios se la dio a Moisés. Dios les dijo, ustedes van a estar protegidos por la ley de los 10 mandamientos, que es la ley del amor. Los que no estén de acuerdo con esta ley van a pasar a ser, digamos, amparados por otra ley, que es la ley de causa y efecto, ¿no? Que es la ley que rige el universo, la ley de causa y efecto. La ley de amor de Dios te protege, no mentís, no robás, no matás, ¿no? Estás protegido en un cerco de amor. Pero si vos no querés respetar esa ley, entras en otra ley que se llama ojo por ojo, diente por diente. Lo que haces te lo pueden hacer. Jesús no invalidó la ley de ojo por ojo cuando recordó que todo se trata del amor. Lo que hizo fue decirles, ustedes se ampararon al final en el ojo por ojo, diente por diente, y se olvidaron de la ley de Dios. Salieron del redil y se ampararon nada más que en el ojo por ojo, en la ley de la venganza. Y yo los invito a entrar en la ley del amor. Una cosa no invalida la otra. Boris, está silenciado. Sí, Gaby, adelante, por favor. Sí. Se te escucha. Cuando estaba escuchando detenidamente, me quedé pensando en lo que había dicho Gustavo, ¿no? Cuando Dios ha permitido en la Biblia matanzas de tanta gente, ¿no? Y ha permitido que mueran chicos y mujeres y inocentes, creemos nosotros inocentes, ¿no? Y después me remito a lo que Dios permitió que viviera Job, ¿no es cierto? Dios en esa situación nos permitió ver tras telón, ¿no? La situación desde otro lugar. Lo que pasaba cuando Dios permitía, ¿no? Que uno de sus hijos o que inocente pasaran cosas. Porque Job era un hombre puro, ¿no es cierto? Un hombre fiel a Dios. Y a través de la inspiración de la hermana White también, ¿no? Porque es el mismo espíritu que inspiró la palabra de Dios, nosotros creemos eso, ¿no? Podemos ver tras telón lo que pasaba, ¿no? Lo que pasaba en el universo entero. Entonces, como en Deuteronomio 29 dice, ¿no? Las cosas que fueron reveladas para nosotros fueron reveladas, y las que no, las que están ocultas y que por ahí, que no tenemos explicación, en algún momento lo vamos a tener. Solo debemos saber que si Dios lo permitió, hay alguna razón importante. En el tema de Job, Dios nos permitió ver por qué, ¿no? El universo entero estaba expectante de lo que Job iba a hacer, y de lo que Satanás, o sea, el carácter de Satanás iba a quedar revelado en el universo entero, ¿no? O sea, ¿por qué Cristo también murió en la cruz? ¿Por qué hizo falta eso, no es cierto? Bueno, hay tantas cosas que hoy no podemos entender, pero que en su momento lo vamos a entender. No estamos, y Dios lo reveló porque no es capacitado. Solo debemos creer. Hay cosas que debemos creer y esperar, que en su momento van a ser reveladas. Bueno, espero que nos ayude, ¿no? ¿Me entiendes? Bien. Bueno, avanzamos un poquito, que ha avanzado el tiempo. No sé, Gustavo, si antes de pasar querés cerrar con algún concepto final. No, concepto final sobre lo que dije. Yo creo que esos hombres que escribieron, inspirados por Dios, estaban imbuidos de su propia situación personal en ese momento. Si yo escribiese en este momento y Dios me diese una posibilidad de escribir, tal vez en el contexto de la cuarentena. Y de esa manera ellos también escribían de acuerdo a lo que vivían culturalmente en ese momento, porque eran hombres que eran inspirados para transmitir la voluntad de Dios por escrito, sin embargo, que vivían como hombres en una determinada situación. A mí lo que me gustó
es en el día jueves, creo que era, a ver, esperen, es en este mismo sentido no entendemos la Biblia correctamente cuando la abordamos con una actitud de escepticismo o de duda metodológica, sino con un espíritu de amor y de fe. Por lo tanto, es indispensable acercarse a la Biblia con fe, reconociendo su origen sobrenatural en lugar de ver la Biblia simplemente como un libro humano. Como decían un poco al principio, ¿no? El Espíritu ayudó en la inspiración, pero creo que lo decía Alberto, pero ayuda también en la iluminación. Yo puedo pasar horas leyendo la Biblia y ser tocado por el Espíritu. Oro para que realmente cuando leamos y aprovechemos esta cuarentena, para que leamos siendo inspirados por el Espíritu y nos ilumine en el mensaje que realmente Dios nos quiere dar. Muy bien, gracias Gustavo. Sí, conceptos muy lindos. Y acá el paralelismo entre Cristo y la Escritura, ya casi cerrando un poco la lección, puse estos dos versículos juntos para ilustrarles un poco este concepto que quizás no sé cómo cerrarlo bien, ¿no? Porque Juan dice, y aquel que es la palabra habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros, un versículo espectacular. Vimos el poder que le pertenece como Hijo único de Dios, que nos ha mostrado todo el amor y toda la verdad. Y el versículo de memoria que leímos en 2 de Pedro dice, y esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas. O sea, Jesús hablando a través de los profetas. Es un mensaje tan lindo y tan como que ilumina y nos ayuda a entender. El paralelismo entre Cristo y la Escritura es muy largo y hay muchos puntos en común. Entonces, para aprovechar aquí, quizás en lugar de enumerarlos, si cada uno se acuerda de algún paralelismo entre Jesús y la Escritura, y entonces los vamos compartiendo entre todos, quizás el que más nos gusta, el que más nos llama la atención, así hablamos un poquito. Gaby, ¿levantaste la mano? No, sí, pero quería leer. No, quería leer algo que está en el día jueves también, que es muy interesante, sumamente interesante. Las Sagradas Escrituras, que abarcan el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, constituyen la palabra de Dios escrita, transmitida por inspiración divina. Por medio de esta palabra, Dios comunica a los seres humanos el conocimiento necesario para alcanzar la salvación. De eso se trata, de la salvación de toda la humanidad. O sea, ¿todo el mundo se va a salvar? Sabemos que no. ¿Todo el mundo va a aceptar a Dios? Sabemos que no. O sea, debemos transmitir el mensaje. Esa es nuestra responsabilidad, para nuestra salvación. Ok, perfecto. ¿Alguien más? Ok, entonces vamos a pasar a la última parte, ya un poco lo cubrimos, así que quería solamente repasar algunos conceptos con ustedes. Uno es, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que se acerque a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan, Hebreos 11:3. Un concepto fundamental, un poco lo habló Gustavo, lo habló Alberto, varios más tocaron esto. La fe es un punto clave para entender la Biblia. También otro concepto que era muy conocido entre nuestros primeros padres de la Iglesia, la sola Escritura, enseña que solo la Biblia es la palabra de Dios autoritativa, inspirada, y que por consiguiente es la única fuente de autoridad. Esta es una definición de Wikipedia, solamente que es a veces una palabrita que se cita en sermones y solo para tener en claro. Una cosa que también es interesante cuando estudiamos la Biblia y entendemos algunas verdades o verdades, ¿sí? Es compararlas con otras partes de la Biblia, compararlos con lo que dice otra persona
y compartirlos con aquellas personas que compartimos la fe. ¿Sí? Ya sea que yo esté enunciando una nueva verdad o que esté recibiendo una verdad de otro hermano, si lo hago con humildad y con fe, voy a darle un consejo o voy a mostrarle una parte de la palabra de Dios que lo ilumine y que lo ayude a entender la palabra de Dios. La semana pasada, el trimestre pasado, vimos algunos sectores del libro de Daniel que todavía son oscuros, ¿sí? Que todavía... La Biblia, no la palabra misma de Dios, si es eterna, porque de repente si no vamos a recordar nada de lo que vivimos acá, si la palabra escrita, la que está, si la vamos a tener en el cielo, no sé si es una... No. ¿Vos te acordás dónde dice eso Elena de White? Yo no lo recuerdo. Al contrario, sé que en el cielo sí vamos a recordar lo que sucedió acá, porque vamos a estar juzgando, por lo menos en el tiempo que vamos a estar ese milenio, va a ser un milenio de juicio en el que vamos a juzgar y vamos a comprender que el carácter de Dios era perfecto. No recuerdo, quizás... En el milenio, sí. Pero dice que no vamos a tener ni recuerdo de lo que pasó. Durante el milenio sí, vamos a recordar, vamos a investigar, vamos a, qué sé yo, un montón de cosas. Pero después del milenio, o sea, en la tierra ya que renovada, ya no vamos a tener ni idea de la maldad de lo que fue. O sea, después lo busco, no sé dónde lo leí. No recuerdo la cita. Sí, Bueno, sé que Dios va a mostrar todo rastro del pecado, no sé si de nuestras mentes, quizás sí, no. Todo rastro de pecado, porque dice que el único recuerdo que quedará serán las marcas de los clavos en las manos y los pies de Jesús. Nuestra memoria, o sea que quedemos con Alzheimer de la vida pasada. Puede ser, sí. La verdad que no sabría. ¿Y la palabra de Dios escrita es eterna? Los mandamientos. La Biblia dice que es eterna, ¿no? No sé si quiere decir. Sí. No, termina Alberto, termina de decir lo que ibas a decir. No, que es eterna en sus principios. No creo que tengamos una biblioteca con la versión Reina Valera en la Tierra Nueva, pero sí es eterna en sus principios, ¿no? Bueno, me acaba de recordar un pasaje bíblico, mi señora, que dice ¿cómo dice? El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. No, tu palabra. Claro. Hay citas de Elena de White que dice que iremos por otros mundos contando las maravillas que Dios ha hecho con nosotros acá en la tierra. Así que va a haber memoria de lo que pasó. Y dice que iremos por la eternidad estudiando el plan de redención, ¿no es cierto? O sea que no nos vamos a olvidar. Para no volver a cometer. Eso es lo que nos va a garantizar que el pecado no se vuelva a levantar. La hermana de White lo dice. Sí, yo no quiero un Alzheimer espiritual. No, yo tampoco. Lo que sí no quiero es volver acá, pero bueno. Sí, pero tengamos, o sea, no quiero contradecir para nada, no, simplemente estoy haciendo un paralelismo. Cuando antiguamente Dios le pedía al pueblo de Israel que destruyeran todo, que no quedara rastro de nada, y siempre algo se lo guardaban, ¿no? A eso un poquito hago esa comparación en el sentido, pero simplemente es para comentar nada más algunas cosas que pasan por mi cabeza. Pero tenían que borrar todo rastro de la civilización anterior, de los cananeos, de los filisteos. Al contrario, a ellos se los mandó a llevar registro de todo. Fueron los cuidadores de los registros, tanto de las genealogías como de la palabra. Yo creo que la memoria es fundamental, el tema de la memoria y la memoria de Dios es clave, y no creo que haya un momento en el que nos borren la memoria y nos pongan otro chip. No estás en línea, ¿eh? ¿Te diste cuenta? Se fue Boris. Boris, estás muteado, ponete... No. Boris, estás muteado, ponete micrófono. Ok, ahí estoy. Sí, gracias.
Bueno, no quería interrumpir, estaba buena la discusión. Si quieren hacemos una rondita de alguien más que quiera decir algo. Con esto más o menos terminamos la lección. ¿Alguien que quiera tener algún pensamiento final? Si no, le voy a pedir a Alex, o alguien más quiere hablar, si Alex nos puede despedir con la oración. ¿Alguien más? Yo voy a decir algo que me gustó. Cuando estudié la lección me parecía un tema que ya lo habíamos visto muchas veces, ¿no? Pero la charla estuvo buena, te hace pensar desde otros ángulos, y me llevo lo que dijo Alberto del espíritu, ¿no? De que si no leemos con el espíritu, o que el espíritu nos hable, no sirve de nada leer. Y pensé esto y lo comparto, si a alguno le sirve, bienvenido, que de alguna manera, leyendo la Biblia, somos uno en el espíritu con tanta gente que pasó, que está escrita, y con tanta gente que la leyó, porque esa es la unidad del espíritu, y ese va a ser el espíritu del cielo. Creo que entiendo eso, ¿no? Y si cuando leemos la Biblia pensamos eso, es como que somos una gran familia, y bueno, está bueno. A mí me gustaría hacer la pregunta de la lección. ¿Qué razones tenemos para tener esta fe? Esa pregunta, ayer hablamos mucho con Alex, y más nosotros más él, que estuvo 23 años fuera de la iglesia. ¿Qué razones tuvo él para tener la fe? Alex, a mí me gustaría que lo respondas. Te mandaron al frente, Alex. Me mandaron al frente. No, yo creo que al final del día, y es mi opinión, por favor, es la relación que podés llegar a tener con Dios. Liz, esa pregunta a mí me gustó hacérsela a él, porque uno nace en la fe, y como dijo Gustavo, uno no tiene muchos cuestionamientos, que eso yo se lo decía a Alex, yo no tengo muchos cuestionamientos porque uno está cómodo, ¿no? Dentro de lo que aprendió, ¿no? Y descubrimos más que nada una comunión por excelencia con Dios. Pero cuando ayer hablaba con Alex, él me dio otro panorama, y quiero que lo escuchen, porque es simpático cómo una persona solamente puede tener esa fe, y qué razón lo hizo a él para tener esa fe. Yo creo que, personalmente, en mi opinión, ¿no? Creo que es la relación que uno puede desarrollar con Dios y cómo Dios se manifiesta en la vida de uno. Para mí son importantísimos los milagros que ha hecho Dios en mi vida. Y hablo con milagros en serio, ¿no? El orar y decir dónde está la llave y que aparece la llave en algún lado. No. Yo estoy hablando de situaciones de milagros en donde realmente son milagros como los que tenemos bíblicos. Yo creo que son fundamentales en la vida de cada uno. Yo creo que todos tenemos. Y esos son los que al final del día a mí me convencen de la existencia de Dios. Es esa relación personal con Dios a través de cómo Él me habla. Porque si yo voy con fe a la Biblia y la estudio y todo lo demás, y sería un solo canal, sería un canal de ida. Y el Dios que yo conozco no es solamente un canal de ida, es un ida y vuelta. A mí me gustaría que contaras la experiencia de tu hija que pasó esa cirugía. Tengo un montón, yo creo que tengo 4 o 5 milagros en mi vida que son realmente milagros. Cuando estábamos acá en Buenos Aires, una vez mi hija la dejó, era un gran bebé prácticamente, la dejó en la casa de mi mamá, y la ataca el perro de mi mamá y le saca aparentemente el ojo, ¿no? Yo no estoy en mi casa, estaba la mamá de mi hija, así que bueno,
estábamos acá de paso, no teníamos obra social, no conocíamos a nadie. Entonces yo me acuerdo de un amigo que tenía, lo llamo, para eso antes había orado a Dios, ¿no? En esas oportunidades para que me diera una mano. Y hablo con un amigo y me dice que él estaba como director de la clínica La Trinidad, y me dice que lo lleve para allá, para la clínica La Trinidad. Esa semana, imagínense que esto era un viernes, esa semana había habido todo como un congreso en esa clínica sobre cirugía. Y había estado un japonés que era una eminencia en cirugía facial. Y el tipo se tenía que ir, y no sé por qué razón no se fue, y esa mañana cuando la llevamos a mi hija estaba ahí. Nosotros pensábamos que había perdido el ojo porque realmente estaba toda la parte desprendida de su cara y no se podía ver el ojo. Y la opera este señor, y todo esto yo por teléfono, nunca lo pude ver al señor porque todo era, yo no estaba en la ciudad y lo estaba haciendo la mamá de mi hija, y yo por teléfono todo lo digitaba, y este señor le dice a la mamá de mi hija que le iba a quedar nada más que una rayita imperceptible. Y claro, nosotros no podíamos creer eso porque nosotros habíamos visto lo que me había contado mi mamá, lo que había contado la mamá de mi hija, mi mamá. Cuando yo llego ya a la clínica después de la operación y la veo con mi hija que tenía un parche sobre el ojo más grande que su cabeza, yo digo, bueno, esto nunca va a ser así como me lo dice. Y hoy en día yo le cuento a veces la historia a Clau de cómo fue, de cómo me dejé en las manos de Dios y todo lo demás, los milagros que se fueron dando uno tras otro para que mi hija pudiese recuperarse bien. Y el día de hoy uno la ve y realmente no le ve nada en la cara, ¿no? Así puede estar horas diciendo eso, pero bueno. No, gracias Claudia, y gracias por compartirlo, porque... Se fue Boris de nuevo. Ahí volví. Gracias Claudia por compartirlo, por animarlo, Alex. Estaba un poquito tímido. Es verdad. Alberto, estás en mute. Está silenciado. Mudo. Alberto, estás en mute. Ahora no. Sí. Yo tengo una cosita para compartir que me preocupa, y creo que es justo el ámbito. Esta semana una persona conocida me dijo que había estado estudiando muchísimo, y dije, ¿qué parte estuviste estudiando? Y dice, no, puse los videos de él, me empezó a dar los nombres de 3 o 4, lo que dijo el pastor Boris, lo que dijo Joel Barrios, lo que dijo Gates, me parecen bárbaros todos los ministerios, cada maestrito con su librito. A mí me interesa escucharlos, los escucho a muchos de ellos, me interesa saber qué opinan. Exacto. Pero el Espíritu Santo no viene a través de los videitos. Puede ayudarnos, es útil, es un ministerio, es fantástico, no estoy diciendo nada en contra, estoy hablando a favor del estudio personal. El ángel Gabriel vino a Daniel y le dijo, cuando tú te dispusiste a entender y pediste, fui enviado para enseñarte. Y yo creo que esa es la clave. Tenemos que disponer nuestro corazón a entender para obedecer, porque cuando estamos dispuestos a entender para obedecer, entonces el Espíritu viene a iluminarnos y a mostrarnos lo que quizás de otras maneras no entenderíamos. Si no, se necesita teología. Veo personas muy simples y muy sencillas que no entienden nada de teología, a veces hasta les cuesta hablar en castellano, pero Dios les da la percepción para entender, les da la sabiduría para entender y hacer simple lo que otros hacemos complicado. Coincido plenamente. Oración, estudio personal
Y la vida testimonial, eso decimos siempre con Alex, que arrancar leyendo mucho, y así los conocemos, porque es muy cómodo. La verdad que lo que hace la red, la internet, es estar muy cómodo, poner play, pero no es lo mismo. Coincido plenamente, Alberto. Y no olvidar el ejemplo de Jesús, ¿verdad? O sea, él con 9, 10 años les estaba dando clases a los sacerdotes sobre la Biblia, ¿sí? Y después, todas las mañanas que se fue a orar, pasó la noche en oración. Jesús nos dejó ejemplo en esto, ¿no? Él, para todo, como para todo. Bien. ¿Algo más? No quiero cortar la inspiración. Hoy varios han estado inspirados. No nos des la palabra, Boris. A las mujeres, porque copamos todo. No, hay varios. Bueno, ¿Puedo? sí, adelante. Claudia, ¿sos vos? Sí, una pavadita muy personal. A mí me enoja mucho porque Jesús eligió aquella época para venir y no esta época. O sea, particularmente debe haber alguna razón. Yo sé que Jesús es para todos los tiempos, todas las épocas. ¿Puedo corregirla, Claudia? Sí. Totalmente. A mí me gusta aprender. ¿No será que Jesús eligió esta fecha para venir también? No, también. ¿Puedo comentar algo? El otro día estaba leyendo una cita de Elena de White que decía que Cristo estaba preparado para venir en la época de Elena de White y que no vino porque su pueblo no estaba preparado. O sea, la venida de Cristo iba a ser, lo leí en una cita de Elena de White, después se los voy a compartir en el grupo que tenemos, para venir en la época de Elena de White, pero el pueblo no estaba preparado. A veces yo, cuando leo la Biblia, digo, ¿cómo puede ser que esta gente, teniendo a Jesús al lado, se olvidaba de lo que decía, ¿no? O sea, los discípulos mismos que convivían con él todos los días. Ahora yo muchas veces me hice esta pregunta y se las hago no para que me la respondan a mí, sino para que ustedes lo piensen. ¿Cuántas veces tenemos a Cristo al lado y vamos para otro lado? Sabemos lo que tenemos que hacer porque Dios lo dice en su palabra y tomamos decisiones equivocadas. Hacemos lo mismo que los discípulos. Así que si Jesús hubiera venido en esta época, haríamos lo mismo que hicieron ellos. Lamentablemente, ¿no? ¿Por qué Cristo no vino todavía? Porque todavía no estamos porque todavía yo no estoy preparada, seguramente. Ojalá que Dios nos dé la... Bueno. Quizás un motivo de oración sea esto de Gabriela, ¿no? De que preparemos nuestro espíritu, y no solamente nuestro espíritu, en estos momentos que estamos viviendo. Yo estoy pensando varias cosas para hacer, pero no tengo el coraje todavía para hacer, y es algo personal, ¿no? Con relación a Dios. Y quizás Dios está llamándonos con este virus o qué sé yo, y creo que hay corazones que están preparándose y dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Aprovechemos estos momentos, y creo que es un motivo de oración. Si va a orar Alex, también para que oremos juntos, para que en estos momentos podamos abrir nuestro corazón a Dios, al estudio de la palabra, que ahora tenemos tiempo, no tenemos ninguna excusa para no leer y profundizar en Dios y nuestra relación con Dios, y de que sea nuestro tiempo en el que Jesús venga a buscarnos, ¿no? Que no pase otro tiempo más y este es el momento, y sin embargo no fue este momento, ¿no? Que nuestros nietos digan, mira, era tu tiempo y ahora resulta que todavía no vino. Amén. Bien, muchas gracias. Alex. Boris. Sí. Esa cita de Elena me hace un poco de ruido, porque no estaríamos nosotros, ¿no es cierto?, dentro de los salvados. No habríamos existido si Jesús hubiera venido en 1840 y pico. Y
bueno, los jóvenes están leyendo un libro de 40 madrugadas y están mandando todos los días un capítulo. Hay un capítulo que dice que nosotros fuimos planeados por Dios, pensados desde antes de nuestra evidencia bíblica, desde antes de nuestra concepción, desde antes de la creación del mundo. Entonces, es como que no me coinciden las dos cosas. Yo conozco esa cita de Elena, y conozco el amor de Dios, y conozco que Dios me tiene planeado a mí para ser salvo. Y a todo eso también está el versículo, así que metemos polémica y hablamos 2 horas más, pero está el versículo de Jesús donde dice que será predicado el Evangelio en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Y a veces digo, me tiene que mover la predicación del Evangelio, me tiene que mover que venga el fin para predicar el Evangelio, o me tiene que mover el amor por las almas que no conocen, para que conozcan y puedan ser salvos, y Cristo pueda venir en el momento que Dios decida que tiene que venir. Sí, tal cual. Quiero contestar a lo que Gabriel decía, ¿no? Me quedé pensando y así me venían citas que había leído en determinado momento. Yo después te lo voy a compartir, la cita esa, donde dice que Dios estaba preparado para venir en ese momento, pero no vino porque su pueblo no estaba preparado. Elena White dice que la tercera parte del cielo que cayó, ¿no?, de los ángeles caídos, se va a completar con los hijos de Dios, o sea, con los que van a ser salvos. Hay cosas que nosotros no podemos entender, pero si aceptamos que el espíritu que inspiró Elena de White fue el mismo espíritu que inspiró la Biblia, debemos confiar que eso fueron palabras inspiradas. Yo no creo que haya sido un pensamiento de ella eso, Gaby. Eso nos tiene que llevar a pensar hoy en día nosotros, no saber en qué situación estamos. Y prepararnos, porque cada día que pasa es un día menos que falta para que Cristo venga. O sea, no podemos volver atrás. Cada hora que pasa es una hora menos. Yo siempre